Buenas noches, amigas, amigos que nos siguen a través de RTQ Televisión, el canal 10 de la señal abierta. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Soy Lalo Frías y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden que tenemos muchísimos temas que desarrollar con respecto a la sexualidad humana y otros muchos que se nos vienen a la cabeza que finalmente están relacionados todos con la sexualidad humana. Recuerden que tenemos una página de Facebook y por supuesto un chat abierto ahí para que podamos interactuar, nos cuenten sus asuntos que tienen que ver con el programa o sus aventuras que tienen que ver con su vida cotidiana y ahí pues les daremos consejos, los invitaremos, incluso les hacemos la invitación a todos los que quieran venir aquí a este programa a platicar de sexo y cosas peores. Y para no dilatar más, pues me da muchísimo gusto saludar otra vez en el estudio. Un placer estar aquí con Walter López. Él es presidente de la Asociación Queretana por la No Discriminación. Correcto. Pues muy agradecido contigo, Lalo, y bueno, con tu público también. Gracias a ti por darte el tiempo, porque a veces lo que nos falta es tiempo para hacer estas cosas que son de mucho interés para toda la ciudadanía, que son además importantes. Porque manejamos todavía información vaga, de primera mano muchas veces, de segunda o tercera mano muchas veces, información vaga con respecto a la sexualidad humana. Esto se convierte en tabú, se convierte en media información, que lo que menos nos ayuda es la desinformación. Sí, es lo que menos nos ayuda. Y luego a su vez la transmitimos con los amigos, con los familiares y lo peor con los hijos, que cuando nos toca a los que tenemos hijos hablar de sexualidad, que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Y aquí hago este pequeño ganchito, esta introducción, porque precisamente se nos quedó en la ocasión anterior que platicamos con Walter aquí en el estudio y con Michelle, a quien le mandamos un saludo, el tema de cómo enfrentar la plática de sexualidad con los hijos. Y sobre todo, cuando en la familia, en un núcleo familiar, nos damos cuenta, hay ciertos detalles, hay información de muchos tipos que se empieza a proporcionar por parte del menor de edad, de que su cuerpo no corresponde a lo que necesita la persona. Es decir, cuando hay una situación en la cual se empieza a destapar el asunto del lesbianismo, la homosexualidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. ¿Cómo enfrentar esa parte, Walter? No sé si tú quieras en el caso decir qué pasó contigo. Está abierta la pregunta, pero si tienes experiencia de haber platicado con padres de familia, cómo están enfrentando, qué pasa, qué piensan, si quieren morir, quieren acudir a algún centro especializado a que les den orientación, o acudir a la iglesia, o acudir hasta la policía, o desheredar al chamaco o chamaca en este caso, ¿no? Porque son muchísimos los momentos, los sentimientos que se pueden manejar en una situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, mira, lo primero que tenemos que poner en el contexto es que los arreglos familiares en la cultura mexicana y queretana han cambiado radicalmente en lo que veíamos el siglo pasado a lo que vemos ahora. O sea, en los últimos 20 años hemos tenido aquí en Querétaro un cambio enorme, una apertura y un cambio, yo podría decir, civilizatorio de nuestra sociedad queretana, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, cuando sucedió aquí la primera marcha de personas LGBT con personas que se dedicaban al trabajo sexual, la palabra condón era un tabú en Querétaro. Así es. En el año 2000, a mí yo no vivía aquí, pero cuando me lo comentan estos chicos que eran universitarios de 20, 22 años, decían, es que la palabra condón en Querétaro era un tabú. Tan así que asesinan a un dueño de una condonería en el 2005, ¿no? Y ahora te regresas al año pasado, a este año, donde es otro Querétaro, donde hay toda esta información, hay festivales de diversidad, hay leyes, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio radical en la sociedad. Pero por otro lado, en las familias también se ha visto reflejado este cambio, pero con una desintegración familiar, o sea, en todas las familias mexicanas, etcétera. Esto se ha visto así principalmente porque los papás pues trabajan, dejan a los hijos encargados o no les ponen la atención que se daba en el siglo pasado también, ¿no? Entonces te puedo decir que la mayoría de los papás no se dan cuenta
toda esta... Este proceso. O sea, si no tienen tiempo de ir con los hijos a las tareas y todo esto, este proceso lo están viviendo actualmente, pues como los adolescentes, porque es el momento en el que se manifiestan con las redes sociales. Nosotros lo platicamos con un psicólogo que él nos decía que estaba muy extrañado y que él ponía preguntas como psicólogo en general, y el grueso, el 80% de la gente que estaba haciendo preguntas de sexualidad eran adolescentes entre los 11 y los 13 años. Ahí es donde no tienen al abuelo, no tienen al papá, no tienen al maestro, o sea, todo este tema lo están viviendo solo. Estoy hablando de chicos y chicas heterosexuales o no. Sí. Esto es una realidad. Entonces, ¿a dónde se meten? Que es algo que no teníamos nuestra generación del siglo pasado. A Google. Se meten a Google y empiezan a tener toda la información habida y por haber, buena y mala, sin distinción. Entonces, lo que se está planteando, y bueno, los libros de texto planteaban eso, pues vamos a hablar de la sexualidad desde el kinder al nivel que vayan entendiendo los niños y los adolescentes, etcétera, para evitar que su primera información, que no se la están dando los papás, o sea, nosotros en nuestra agrupación, el 80% de los papás ni les hablan a las chicas de lo que es la menstruación y lo que es una eyaculación, y se asustan las adolescentas como los adolescentes. Y entonces, ¿a dónde recurren? Al internet, y ojalá fueran a centros universitarios que les dan información real. Normalmente van a Pornhub y a los sitios de pornografía. Entonces, su primer contacto con la sexualidad son una sexualidad rara y violenta. Y entonces esto, si es tu primer idea de la sexualidad y lo primero que ves y pruebas y crees que es así, pues entonces tratas de reproducirlo, y esto acarrea pues a conflictos de tus relaciones emocionales con diferentes personas en el caminar de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dijiste, el tener esta información correcta desde los primeros tiempos, de hacerlo normal. Normalizarlo, desde el kinder, desde la primaria. A mí me encantó que en los libros de texto, por ejemplo, creo que en tercero de primaria, les hacían un experimento de lo que era la menstruación. Pero les daban a todas las clases, a los niños y a las niñas, lo que era la menstruación, y hacen un colorante rojo con una toalla sanitaria. Y ahí les van enseñando el tema, y a las niñas y a los niños les hablaban de la eyaculación. Y entonces hacían un batidillo ahí de harina con azúcar blanco, etcétera. Pero van entre jugando, aprendiendo, para cuando les llegue la menstruación, que a muchas niñas les llega a los 9 años, no se asusten, y que los chavales también, y además una información como mucho más real y básica en esto. Bajo ese contexto que ponemos de desinformación, que las familias ya no es el papá, la mamá, ya son 13 tipos de familias, y que muchas veces los adolescentes llegan a vivir ese proceso en soledad y con Google, a diferencia de nuestra generación, que lo vivíamos más con camaradas en la calle y todo esto. El enterarse de su sexualidad o su identidad de género lo viven muy en soledad. Muy bien. Vamos a seguir platicando ahorita con Walter. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Estamos de regreso, amigas, amigos que nos siguen a través de RTQ Televisión, Radio y Televisión Querétaro, el canal 10 de la Televisión Cultural, y en este que es el programa número 1 de la Televisión Cultural en Querétaro. Gracias por estar con nosotros, Walter. Seguimos en la plática porque está muy interesante, y con la pregunta que te hacía al principio, ¿cómo enfrentar esta situación? Ya nos diste un panorama de hoy, cómo los chamacos, desafortunadamente para todos, por los cargas de trabajo que hay en el núcleo familiar, padre y madre trabajan, madre que no tiene pareja, padre que no tiene pareja pero que se encarga de los chamacos, pues se tiene que enfrentar primero a lo primero, que es la papa, al trabajo, y dejamos allá a los muchachos que vayan a la escuela y medios nos los eduquen, dejemos, pero sería formación académica. Y cuando empieza el tema del despertar sexual, que es normal, que es natural entre los 11 y los 13 años de edad, bueno, pues viene las intrigas, viene la pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué está cambiando mi cuerpo de esta manera? ¿Por qué en la mañana me levanto y estoy de esta forma? ¿Tengo una erección? ¿O estoy batido en la pijama? ¿O por sangre o semen, ¿no? Dependiendo. ¿Qué pasa? Y nos lo hablan con los papás. Pero, como bien lo decías, vienes a Google y se meten, y ahí está una información de todo tipo. De calidad,
de menos calidad y totalmente errónea, e incluso unas con algún tipo de adoctrinamiento, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que de repente para separar niños, y hay que tener mucho cuidado con esto de papás, que hay información que tratan de engañar para separar a los niños de las familias. Hay que tener mucho cuidado. Claro, porque además tú sabes que ahorita todo el tema de trata de personas y todo eso se está dando en adolescentes, hombres y niños que los enganchan a través de Facebook y las redes sociales. Así es. Entonces sí es importante que los papás y mamás tengan cuidado en los sitios de redes sociales que están metiendo sus hijos y que pongan candados, ¿no? Candados. Y estén alerta, atentos de qué es lo que está pasando ahí, porque está terrible el tema. Y una cosa muy importante, no me pasó a mí y yo tampoco en su momento lo hice con mi hija, aunque más tarde sí, pero entre los 11 y los 13 años nos tenemos que sentar, papás, a platicar con los muchachos. Te puede suceder esto, te va a pasar esto, te va a ir así de esta forma. El problema es que esto es la teoría. Sí. El problema es que el 80% de los papás jamás se sientan a tener esta plática con sus hijos y sus hijas. O sea, ese 20% es la clase media, de alguna forma educada, que sabe que tiene que tener esta plática con los hijos, etcétera. Pero el 80% en las estadísticas de nuestra organización es que dice que no tienen información. O sea, los adolescentes jamás tuvieron esta plática con los papás y entonces van descubriendo por el mundo ahí como sea, obviamente con todo lo que ya mencionamos. Y los papás se enteran de la conducta sexual de sus hijos por terceros. La mayoría de los casos por vecinos o por los maestros. O sea, ahorita estamos viendo un boom en UCEBEC de salidas del closet de adolescentes, ya no solamente como gays o lesbianas o bisexuales, sino como personas no binarias, como chicos trans, chicas trans, pansexuales, todo esto que está en Google y que tú te metes y que ellos lo conocen antes que tú y yo y antes que los papás, empiezan y llegan a enterarse los papás porque los maestros les mandan un reporte y le dicen, oye, tengo que hablar contigo, algo está pasando con tu hijo. Entonces, este es el grueso de la población. UCEBEC es un tema, UCEBEC en Querétaro, pero toda la Secretaría de Educación Pública, el manejar estos destapes. Anteriormente, la gente de mi generación, pues salíamos del closet cuando ya teníamos más de 18 años, porque no era fácil, mucho menos en la primaria, mucho menos en la secundaria, que era el bullying, lo clásico, y ahora no. Ahora dicen, oye, pues si lo ven en la tele, ven a Wendy, ven las leyes, dicen, oye, pues yo vivo en realidad en otro país, y están viviendo en otro país, mucho más abierto, adelantan su salida del closet básicamente en la secundaria. Hay bullying en ciertos casos, hay aceptación de los otros casos, pero el gran atorón ahí lo tenemos en los y las maestras, que no saben cómo manejar ese tema. Oye, espérame, ¿cómo que ya no veniste nada más con el pelo largo? Sino que veniste con falda porque quieres estudiar falda y porque además me pasas la ley que tienes derecho, como tu derecho de niña y adolescente, a expresar tu personalidad. Entonces, algo más complejo, la sociedad va todavía a destiempo de lo que los chavales están haciendo, porque en Google lo están viendo en Europa, en Estados Unidos, etc. Y ahí es donde viene el conflicto. Y los papás, ¿cómo lo viven? Pues ese 20% que puede racionalizarlo, pues lo entiende que y nos los han dicho, que los que tienen que entrar a un proceso de reflexión y reacomodo familiar son los papás. Son los papás. Son los papás para ir entendiendo a los hijos, pero el 80% todavía no les cae el 20% y es un tema de ese 80%. Yo te diría que un 80% dice, bueno, ok, pues no me queda más que aceptar a mi hijo como sea, y viene toda esta campaña de que yo lo quiero, la quiero, etcétera, pero no tienen información de nada. Y ahí es donde es importante que vayan a los grupos de papás y mamás que tienen hijos de la comunidad LGBT, que hay muchos en el país, aquí en Querétaro hay varios. ¿Dónde están? ¿Dónde se pueden comunicar? Por ejemplo, uno de ellos que está en el Frente Queretano es CAIFAG, el Centro de Atención a Adolescencias LGBTI de Querétaro. En Facebook se llama CAIFAG, CAIFAG.
Ahí lo pueden atender. Aline Escalante pasó por ahí porque es madre de una hija de lesbiana junto con su marido y ellos tienen grupos de padres que pueden acoplarlos. Existe una iglesia incluyente que se llama Puentes de Luz, que también la pastora de esa iglesia incluyente es ella dice mamá orgullosa de un guapo chico gay. Entonces también si necesitan hablarlo desde la espiritualidad no condenatoria, bueno, pues está, así se llama en Facebook, Puentes de Luz, ICM, Iglesia de la Comunidad Metropolitana Querétaro, y estos dos grupos son los que más actúan en la ciudad, ¿no? Lo que nos refieren los papás es que son dos procesos. A ver, vamos, antes de pasar a los procesos, nuevamente el tiempo nos acorta aquí rápido. Entonces, vámonos a otro breve corte y regresamos con ustedes en más de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos, en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Recuerden que este programa está patrocinado por Bésame Mucho Sex Shop, unas tiendas que están ubicadas en el centro de la ciudad de Querétaro, Zaragoza 42A, Interior 1 y en Allende 14, casi esquina con 16 de septiembre, ambas en el centro de la ciudad de Querétaro. Ya no damos más información porque también Walter nos tiene esa información. La iglesia, ¿cómo se llama la iglesia o este centro de fe? De fe. Uh-huh. Es la iglesia Puentes de Luz. Puentes de Luz, ¿dónde están ubicados? En San Francisquito. Aquí en el barrio de San Francisquito. En el barrio de San Francisquito está su página en Facebook, se llama Puentes de Luz, Querétaro, y ahí ven los horarios. Y yo, padre de familia, que me enfrento a una situación de este tipo, acabo de enterarme de que mi hija adolescente tiene una condición, una necesidades afectivas, etcétera, distintas a las que les marcó su sexo al nacer. Pero no sé cómo enfrentar esta situación. ¿Puedo acudir ahí a mandar un inbox? Ajá. Y ahí platicar con la gente de esa iglesia? Y bueno, pues pueden referirlos dependiendo de la necesidad, si son pláticas o son psicólogos o lo que sea, pero siempre desde una visión humanista y no discriminatoria. Y antes de irnos al corte anterior, hablaba sobre los procesos que se tienen que enfrentar o que enfrentan los papás. Sí, mira, en CAIFAC lo tiene muy claro, tiene un libro además que habla cómo enfrentar la homosexualidad de tu hijo y nos refiere que son dos procesos. Uno, el proceso que vive el hijo, la hija elige, dependiendo si es un proceso que sale del closet por su orientación sexual, las familias pues salen también del closet, o si es un proceso de transición, las familias tienen que transicionar con los hijos. Pero bueno, ahí va el tema del proceso del chico, que muchas veces va como más claro y avanzado. Y porque hay más apoyos para los adolescentes, en psicología, en escuelas, en todo esto. Pero el otro proceso que está invisibilizado y que todavía está dentro del closet es el proceso que viven los papás y mamás, porque es un duelo. Sí. Es un duelo de expectativas. Porque tú creías que tenías a tu princesita que se iba a casar con un príncipe azul y que te iba a dar nietos. Y te resulta que la princesita no quiere un Romeo, quiere una Julieta. Y que a la princesita le gusta el fútbol. Entonces, y no es lo que nos dicen estos padres es que mi hija está bien. Porque es lo que quiere y yo tengo el deber de apoyarla. Mi duelo es mío, no es de mi hija. O sea, no es un proceso de mi hija. Mi hija va a tener que enfrentar otras cosas. Es mi duelo de mis expectativas, como desde bebé, que pues dices es un niño, es una niña, y tú te vas creando un montón de expectativas en la mente que llega un momento que dices, no se va a cumplir. Entonces, ¿cómo lidio con este duelo? Y en ese duelo, además, viene toda la discriminación, un proceso familiar terrible, porque las familias se dividen entre los que te apapachan y te dicen... Y los que te repudian. Te repudian y te señalan con el dedo flamígero. Entonces, el proceso de salir del closet como familia... y enfrentar a tus vecinos, a tus conocidos, a tus amigos del trabajo y a tus familiares cercanos, decirle que tienes un hijo LGBT o una hija LGBT, eso es un proceso terrible porque finalmente es un proceso de miedo. Es decir, ¿cómo me va a aceptar la sociedad? Sí. ¿Qué va a decir la sociedad? Muchas de estas familias terminan, pues obviamente diciendo, esto es lo que somos como familia, mi prioridad son mis hijos y mis hijas, y si te gusta bien,
y si no te gusta, pues no pasa nada y van reacomodando sus familias y se van haciendo nuevas relaciones y podando las relaciones que ya no les aportan nada a su hijo y a ellos, a la familia en general, ¿eh? Y Walter, y dentro de este grupo de personas, de este grupo de padres de familia, que de este 80% que no está bien informado, que no tiene pues, idea de que hay que acudir a trabajar esta parte con especialistas, hay todavía un porcentaje en ese grupo que de plano no acepta. ¿Qué pasa? ¿Sigue existiendo esa persecución? ¿Sigue esa frustración todavía muchísimo más abierta, más cerrada, de tal suerte que echan a los muchachos a la calle? Sí, el 80% del 80 es el 16% de la población total, donde, si bien ya no es la gran mayoría de la sociedad, como fue en el siglo pasado, que los papás no entendían qué estaba pasando, ya eso se reduce a un 16%, pero todavía hay un 16% de papás que siguen reaccionando violentamente. ¿Qué significa esas violencias? No entienden ni quieren entender su duelo, ni quieren entender el proceso de sus hijos e hijas, y entonces lo rechazan. Entonces lo rechazan, y la típica palabra esa de que prefiero tener una hija muerta que una hija lesbiana o un hijo muerto. Eso es terrible, imagínate, ¿no? Que tu propio... Que eso es lo que... Cuando los padres dicen estas idioteces, marcan a sus hijos adolescentes de por vida, porque todavía están en terapia psicológica mucha gente de 30 años, que porque el papá o la mamá le dijo eso. Sí. Porque es terrible, ¿no? Y en los estratos ya no urbanos, sino rurales, lo que hacen muchos padres rurales es que los corren de la casa. Hemos tenido casos en Chiapas o aquí en las comunidades rurales del Bajío, que los tiran a la calle, y entonces en esta situación tan violenta que vivimos actualmente en México es condenarlos a la trata de personas. Y eso es muy grave. Fíjate que hace unos días estaba viendo un video precisamente, en donde entrevistan a una persona de la comunidad LGBT, que es una chica trans, ¿no? Y dice que hasta ya muy grande de edad, un día se decidió a hablar con los padres. Y este es de una comunidad indígena, por cierto. Y entonces un día se enfrenta y dice, a ver, papás, la cosa va por ahí. Así, y que los padres, dice que no se esperaba la reacción, y que le dijeron, hijo, nosotros ya lo sabíamos, ya nos habíamos dado cuenta, solamente estábamos esperando que tú tuvieras el valor para enfrentarlo, no te preocupes, te queremos. Y que el padre le dijo lo siguiente, el papá, le dijo, a ver, hijo, nada más lo único que yo te quiero, te voy a respetar, lo que sea, pero quiero que estudies, porque si no, vas a terminar siendo... Te condenan a la precariedad. Te condenan a la precariedad, a trabajar en un bar, a prostituirte, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no queremos. Claro. Y entonces en este libro, con esta organización que lo tienen mapeado, sí dicen eso, que el 90% de los papás y las mamás lo saben, porque fueron sus hijos y lo ven desde que se comportan diferente a otros hijos. Y solamente el 10% no quiere verlo. Pero que la gran mayoría, el 90% lo saben, y que no tienen estas herramientas. Necesitamos hablar más de esto entre los papás, etcétera, heterosexuales, porque mi amiga Aline les pregunta, bueno, ¿cuántos años tienen tus hijos? No, pues tienen 3 o 4, y les dicen, todavía no sabes la orientación o la identidad de tus hijos. Y los papás se quedan así como... ¿Qué me dices? O sea, ¿puede haber que yo tenga un hijo LGBT? Sí, de hecho las estadísticas lo dicen, que todas las familias mexicanas tenemos un sobrino, un nieto, un hermano, alguien de la familia que es parte de la comunidad LGBT, porque somos el 10% de la población. Y eso es lo que hace que se dé este respeto, de decir, ok, yo no tengo herramientas, no te puedo imponer, que sé que eres diferente, pero están esperando a que les digan, es esta historia. Tenemos que romper eso, tenemos que hacerlo natural, el que la gente pueda hablar de su sexualidad, tanto heterosexual como bisexual, como lesbiana, gay o lo que sea, desde las mesas de desayuno de las familias mexicanas. Esto todavía vamos en ese proceso, antes no se hablaba nada, ahora se empieza a hablar, y muy, muy pronto, yo creo que en los próximos 10 años, esto ya no va a ser ningún tema de conversación para las generaciones que tienen menos de 20 años. Pues ahí está la información que nos proporcionó Walter, muy útil para los papás, para las mamás, para los chicos y chicas que nos están viendo y que
están en este proceso de descubrir su orientación, su ganas de vivir la vida de la forma en la que así lo deseen, sexualmente hablando. ¿Sí? Correcto. Bien, pues muchísimas gracias, Walter. Como siempre, un placer estar contigo. No, gracias a ti. Y este espacio, ya sabes que aquí lo tienes para cualquier otro tema que nos quieras tratar. Y por supuesto, reitero la invitación a nuestro público para que también el día que quieran venir y platicamos de sexo y de muchísimas otras cosas. Excelente Es bien noche. rico. Es bien rico. Sí. Excelente noche. Gracias.